Hola y bienvenido a un nuevo video de biografías de UCP. El día de hoy hablaremos de un gran científico de principios del siglo XVI, Nicolás Copérnico, quien con sus aportaciones revolucionó la manera en la que entendíamos el universo. Comenzamos. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Thorn, actual Polonia. Fue el más joven de los 4 hijos que tuvieron 2 comerciantes bien posicionados a nivel social. Recibió una buena educación hasta que su padre falleció cuando él tenía solo 10 años. Por esto, su tío materno, el obispo de la catedral de un pueblo de Polonia, decidió hacerse cargo de él para que continuara su formación académica. En 1491, y con 18 años, Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia, donde se formó en humanidades. Después se trasladó a Italia en plena época renacentista. El joven Copérnico empezó a interesarse por la pintura, la filosofía, la medicina y, en especial, por la astronomía. Comenzó a estudiar Derecho y Medicina, y en el año de 1497 empezó a estudiar Derecho Canónico, una disciplina en la que se desarrolla la regulación jurídica dentro de la Iglesia en la Universidad de Bolonia. En 1500, Copérnico se doctoró en astronomía en Roma. Al año siguiente, obtuvo permiso para estudiar medicina en Padua, la universidad donde dio clases Galileo casi un siglo después. Aunque nunca se documentó su graduación como médico, practicó la profesión por 6 años en Hillsborough. Desde 1503 hasta 1510 estuvo trabajando en la Catedral de Fromberg como administrador de la diócesis. Durante estos años publicó la traducción del griego de las cartas de Theophylactus en 1509. Sin embargo, tuvo tiempo para estudiar el cielo nocturno, lo que hacía desde una de las torres de la catedral, y en 1507 empezó a desarrollar las teorías que lo harían famoso. Sus estudios le hicieron darse cuenta de que no era posible que el Sol diera vueltas alrededor de la Tierra, sino que tenía que ser la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol. Sin embargo, no pudo encontrar demasiadas pruebas que confirmaran su hipótesis. Cuando en 1512 falleció su tío, quien le había dado el puesto como clérigo en la catedral, Copérnico continuó como eclesiástico y empezó a formarse también en economía. Estudió finanzas y en 1522 escribió un memorando sobre reformas monetarias, lo que le llevaría a publicar en 1528 un tratado muy importante sobre la reforma monetaria. Aunque lo que le interesaba de verdad era la astronomía, por lo que compaginó esto con la continuación de los estudios que había iniciado en 1507. Publicó algunos manuscritos en los que planteaba la teoría heliocéntrica, la cual atentaba en contra del principio más puro de la religión, que era que la Tierra era el centro del universo. Sin embargo, temeroso de las consecuencias que podía tener la publicación de sus estudios, Copérnico no quiso hacerlos públicos. Un dato curioso, en 1616, la Iglesia Católica colocó el trabajo de Copérnico en su lista de libros prohibidos. En su gran obra titulada Sobre las revoluciones de los orbes celestes, la cual terminó en 1536, estaban todos los pilares para asentar las bases de la astronomía moderna, pues no solo se defendía que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, sino que esta vuelta se completaba una vez al año y que, a su vez, la Tierra daba vueltas alrededor de sí misma cada 24 horas, además de muchos otros descubrimientos que siguen siendo válidos actualmente. En 1541, Copérnico recibió la visita de un astrónomo muy reputado de la época, Georg Joachim von Laugen, uno de los pocos que recibió una copia del libro. Maravillado por sus descubrimientos y obsesionado con que todo saliera a la luz, este astrónomo consiguió convencer a Copérnico para que publicara la obra. Unas pocas semanas después de la publicación del libro, el 24 de mayo de 1543, Copérnico falleció debido a una apoplejia, un síndrome neurológico de aparición abrupta que provoca parálisis cerebral y muscular. No se sabía dónde estaba enterrado. Hasta 2004 no se hicieron investigaciones para localizar su cuerpo, y se consiguió gracias al ADN encontrado en unos cabellos que estaban en un libro que le pertenecía. Hoy en día,
Su tumba es bien visible dentro de la Catedral de la Asunción de la Virgen María de Frombork. Hablando de las aportaciones más importantes de Nicolás Copérnico, sin duda alguna la más reconocida y revolucionaria es la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo de Ptolomeo, que proponía que la Tierra era el centro del universo, esto es, el geocentrismo. Sin embargo, Copérnico propuso un modelo de un universo esférico, en el que, tanto la Tierra como los planetas y estrellas giraban alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia es, tal vez, la más revolucionaria en la ciencia de la humanidad, pues implicó un cambio de paradigma para las ciencias, y es, a partir de ese momento, que la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas, no en creencias o sencillas afirmaciones teóricas. Otra de sus aportaciones se debió al dominio de las lenguas antiguas que tenía. El auge que tuvo en el Renacimiento el aprendizaje del griego le llegó a Copérnico de manera temprana, y en Bolonia comenzó a aprenderlo en 1492. Tradujo al latín las cartas del filósofo bizantino del siglo VII Teofilacto Decimocata, impresas en el año de 1509, siendo esta su única publicación anterior a De Revolutionibus Orbium Celestium. Es importante señalar que este conocimiento del griego le permitió reinterpretar a Aristóteles. Es importante remarcar también la importancia que tuvo la teoría del heliocentrismo en el cambio de la teoría de la gravedad. El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de la gravedad del universo era la Tierra, y esto se podía corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de sus grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Toda materia tiene gravedad, y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia la Tierra. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de esta, y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Copérnico explica su idea de la gravedad de la siguiente manera: todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. Copérnico también ayudó en la revisión del calendario juliano, que era el calendario oficial desde el siglo IV. El Papa León X le pidió al astrónomo participar en la reforma que se llevó a cabo entre 1513 y 1516. Nicolás Copérnico se basó en su modelo heliocéntrico del universo para poder resolver los problemas que presentaba el anterior calendario. Pero no fue hasta el año de 1582 cuando todos los cambios entraron en vigor en el calendario gregoriano. Es de esta manera en que Copérnico contribuyó a establecer la precisión del tiempo que transcurre en la Tierra. Su modelo del universo implicaba que la Tierra posee tres movimientos: rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año, y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Este último movimiento es el que a ojos modernos puede parecer extraño, pero fue la forma en que Copérnico explica la variación de temperatura en las distintas estaciones del año. Otra de las aportaciones derivadas de su modelo del universo es el orden de alineación de los planetas. El movimiento de traslación ocasiona que el orden en que están dispuestas estas esferas celestes sea el siguiente. La esfera suprema e inmóvil es el Sol, la cual se sitúa en el centro. En la órbita más lejana está Saturno, después viene Júpiter y más cerca está Marte. En la siguiente órbita se mueve la Tierra, después Venus y finalmente Mercurio. La Luna gira en torno del centro de la Tierra y se mueve con la Tierra a modo de epiciclo. A su vez, este orden indica que un planeta supera a otro en la velocidad de traslación de acuerdo con el tamaño de los círculos. Así, Saturno tarda aproximadamente 30 años en completar un ciclo, Júpiter 12 años, Marte 2 años y medio, y la Tierra 1 año, Venus 9 meses y Mercurio 3. De esta manera,
Copérnico explica el movimiento retrógrado de otras esferas celestes. El astrónomo propuso que la cantidad de agua tiene que ser menor que las tierras. En aquel entonces se creía que había 10 veces más agua que tierra. Se explicaba entonces que el movimiento de rotación de la Tierra, como un disco, se debía a que el centro de gravedad y el centro de magnitud no coincidían, y eran dos fuerzas que buscaban el equilibrio, y esto generaba el movimiento. Esto también solía explicar por qué existen montañas y valles, cavidades y protuberancias en la superficie de la Tierra. Sin embargo, por medio de la geometría, Copérnico demostró que, al ser la Tierra una esfera, necesariamente el centro de gravedad y el centro de su masa son coincidentes, y, al mismo tiempo, llegó a la conclusión de que la cantidad de agua no puede ser mayor que la de tierra, porque las materias pesadas se conglomeran alrededor del centro de gravedad y las ligeras en el exterior, de tal modo que, si la cantidad de agua superase la cantidad de tierra, el agua cubriría toda la superficie de la Tierra. Tampoco podemos olvidar la relación entre filosofía y ciencias naturales. Nicolás Copérnico aportó conocimiento fundamental sobre la relación entre las matemáticas con el mundo natural. Algunos historiadores de la ciencia parecen ignorar el papel fundamental que ejercen las matemáticas, y frecuentemente se dice que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVI tiene como principal fundamento el heliocentrismo, como si esto no fuera una consecuencia natural. Sin embargo, no se puede ignorar que el heliocentrismo, además de resolver un problema astronómico, fue resuelto con una técnica matemática. Por último, revisaremos su teoría del aumento de precios. Copérnico se interesó en asuntos monetarios cuando el rey Segismundo I de Polonia le pidió hacerle una propuesta a la reforma de la moneda de su comunidad. El análisis de Copérnico arrojó que es imposible tener dos tipos de moneda en un solo gobierno, una más valiosa para el comercio exterior y otra menos valiosa para las transacciones locales, como lo sugirió Segismundo. Formuló entonces la teoría de la cantidad de dinero, que estipula que los precios varían proporcionalmente con el abasto de dinero en la sociedad. Explicó esto antes de que el término inflación fuera inventado. En términos muy simples, para Copérnico se debía evitar el poner en circulación demasiado dinero, porque el abasto de dinero determina el valor de la moneda. Entre más dinero haya, el valor del mismo se reduce. Esta es la causa principal y directa de que los precios de los bienes aumenten. Esto ha sido todo por ahora. Agradecemos que nos hayas acompañado para aprender más acerca de este científico. Esperamos que sigas con nosotros para aprender más cosas interesantes en nuestros próximos videos. ¡Adiós!